Muy buenas noches, Yadira Quiroga nuevamente acompañándoles en este programa de Mujeres de Fe y Esperanza con este tema tan hermoso, el gran mandato que nos dejó Jesús a la hora de Él ascender a los cielos. Y pues estamos hablando sobre nuestra responsabilidad como discípulos de Jesús. Para esto voy a reflexionar sobre las Sagradas Escrituras en el pasaje de la Biblia que lo encontramos en Mateo 28, 19, 20. Es un pasaje bastante conocido, ¿verdad? Que lo encontramos con el nombre de la Gran Comisión o el Gran Mandato. Y pues este relato que les voy a leer a continuación es el Gran Mandato. Esta es la misión de la iglesia que quiere Jesús con nosotros. Mateo 28, 19, 20. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pues como les comentaba anteriormente, este es el gran mandato o la gran comisión o la misión de los discípulos que lo encontramos en la Biblia. Es muy explícito. Podemos ver que es un relato bastante importante porque fue uno de los últimos sermones en los que Jesús dio a sus discípulos, en los que Jesús vino y encomendó a sus discípulos qué era lo que tenían que hacer. Y pues bueno, los discípulos no eran solamente los 12 que nosotros conocemos en la Biblia, no eran solamente ellos, es usted, es su familia, soy yo. Todos estamos llamados a ser discípulos misioneros del Señor. Todos estamos llamados a seguir con esta gran responsabilidad que nos dejó el Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Nos dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos en todo el mundo. Y fue la última ordenanza, la última enseñanza que Jesús dejó a sus discípulos y por extensión nos las dejó a nosotros. Esa es una gran bendición. Que alguien sin conocernos nos haya dejado ese gran mandato, ese gran... como que nos pidiera un favor de hacer las cosas y que las hiciéramos con toda la gente, de todas las naciones. En algunos relatos de las Sagradas Escrituras podemos ver cómo es de que cuando Jesús se le aparece por primera vez a sus discípulos, cuando Él estuvo recibiendo a los 12 que le iban a seguir, a los 12 que iban a ser sus primeros seguidores. La experiencia de los discípulos acerca de Jesús fue en que ellos tenían la clara convicción de que tenían que seguir su camino, de que tenían que hacer lo que el Señor les mandaba. Y pues, ¿cuál era? Anunciar las buenas noticias. Y a eso estamos llamados todos, a eso estamos llamados todas las personas que estamos bautizadas. Pero eso solamente lo logramos cuando tenemos un encuentro verdadero con el Señor. Puede que usted en su casa haya tenido un encuentro con Jesús mediante una hora santa, mediante el bautizo, puede que usted se haya bautizado ya de grande, o mediante la confirmación, en el sacramento de la confirmación. O sea, hay muchos factores a los que a nosotros nos han llevado a tener un encuentro personal con Cristo. O también puede que usted se haya encontrado con el Señor desde ese lecho de enfermo, cuando usted oraba con fe, cuando usted le pedía al Señor que fuera sanado. Ahí, en ese justo momento, usted tuvo su primer encuentro con el Señor. Y pues cuando somos discípulos y tenemos un encuentro verdadero con Jesús, tenemos aquello de seguir,
ya lo encontramos, ya lo conocimos, pero nos hace falta más. ¿Y cuál es? Tenemos que formarnos. Entonces ya en este momento viene nuestra formación. En este momento nosotros hemos encontrado al Señor. Por lo tanto, nos vamos a formar. ¿Y cómo nos vamos a formar? Leyendo las Sagradas Escrituras, meditándolas, reflexionándolas. Así también todos los documentos de la iglesia. Todo esto implica nuestra formación para que nosotros luego podamos ir y celebrar la Eucaristía. A veces hacemos las cosas al revés. Creemos de que ya nos encontramos con Jesús y queremos empezar haciendo, por ejemplo, una obra de caridad, una obra social. Sí está bien, pero aquí claramente dicen las Escrituras: hagan los discípulos, enséñenles, bautícenles y que cumplan todo lo que yo les he mandado. En las Escrituras está que nos tenemos que instruir. Ya cuando nosotros estamos instruidos, ya podemos enseñar, así como lo hacía el maestro. De esa manera, entonces estamos llevando a cabo lo que dice en San Mateo 28, 19, 20. Ya les dije, tenemos que tener un encuentro genuino con el Señor. Después nos tenemos que formar. Luego podemos celebrar la Eucaristía para después ir y hacer vida lo que hemos aprendido en nuestras obras sociales, en nuestras obras de caridad, en todas las ayudas que nosotros podamos llevarle a nuestro prójimo. Y algo que me llama la atención donde dice: yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quiere decir de que esta responsabilidad que nos dejó el Señor Jesús antes de ascender a los cielos no termina. No termina con que yo ya haya tenido mi encuentro con el Señor y luego haya ido a buscar 1 o 2 discípulos y que yo diga así de cómodamente: bueno, yo ya cumplí con el mandato que me dejó el Señor. No. Esta gran responsabilidad dice que no termina, y este es un círculo que sigue siendo, y nosotros vamos a seguir haciendo discípulos. ¿Y cómo? Discípulos misioneros, aquellos discípulos que no sean de una iglesia encerrada, sino que más bien sean de una iglesia en salida, como los pide el Papa Francisco. Que no nos quedemos encerrados en las 4 paredes, sino que vayamos y busquemos en las periferias de nuestros lugares. A lo mejor usted está pensando: pero ¿con quién empiezo? Empiece con usted. Siga con su familia. Discipule a su esposo, discipule a su esposa. Haga lo mismo con sus hijos, con sus nietos. Ayúdeles a tener un encuentro verdadero. Propicie usted el querigma, propicie usted ese encuentro que tanto estamos anhelando. A veces nos decimos que somos rematadamente católicos. Solo vamos a veces a escuchar la palabra, solo vamos a escuchar las misas. Está bien, pero a veces nosotros no hemos sentido, no hemos tenido esa necesidad de que el Señor nos haya encontrado o que nosotros lo hayamos encontrado a Él. Es la gran comisión. También les puedo compartir algo que lo encontramos en Lucas, donde dice: después de estas cosas designó el Señor a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 a todo lugar a donde Él había de ir. Y pues nos damos cuenta que no fueron solo los 12, después Él designó a otros 70 y luego, antes de ascender a los cielos, Él nos designó a todos aquellos que estuviéramos bautizados. Somos los encargados de seguir la misión del Señor. Antes de irme al corte comercial, yo quiero enviar unos saludos a la familia Navarro Almengor, que amablemente tenemos su sintonía en el Cantón Tonalá, así también a la familia Orozco Almengor.
Todos los martes nos sintonizan en el Cantón Tonalá. Pues ya sabe, hermano, hermana, si usted está pensando, ¿qué puedo hacer yo por Jesús? Pues esto, ir y hacer discípulos.